Hoy está muy bien la exposición de este. Ok, Juan, comienza. Muy bien, gracias. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo con ustedes, comunicándonos por Facebook. También estamos utilizando el sistema Zoom. José Luis Tapia y Juan Alberto Ugaz, saludándolos desde Lima, Perú, en este segundo programa que hacemos, que nos permite comentar aspectos distintos de la realidad nacional y entenderlos desde la perspectiva de las 5 reformas, que es lo que propone hacer el Partido de Evolución. Somos militantes, fundadores del Partido de Evolución desde Lima, integrantes del Foro Latinoamericano del Liberalismo Clásico, que lidera el profesor Alberto Mansuetti y que integra a distintos países en Latinoamérica. Hoy tenemos una agenda muy interesante. La semana pasada, porque tuvimos un pequeño problema técnico, empezamos un poquito tarde y hubo un punto que no lo pudimos agotar, pero con ese punto vamos a iniciar esta noche la charla que tendremos con José Luis. Los 4 puntos que tocaremos hoy serán privatizaciones, que es ese punto que se quedó la semana pasada, las deudas bancarias, los altos intereses, la ley mala, que es la ley de bancos y superintendencia de bancos y seguros, y el fracaso previsional, la banca libre, versus la promesa inflacionaria del Banco Central de Reserva. Así que aquí hay mucho tema para un gran economista como es José Luis Tapia, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Escuchas? noches, Juan. Muy buenas noches, amigos, fans de Evolucionarios, quienes están presentes y quienes nos ven desde Facebook Live. Bien, efectivamente, tal como lo había dicho Juan, tenemos un programa bastante nutrido con diferentes ángulos de la coyuntura actual. Así que, como dice Juan, ya adelantó el programa. Vamos a comenzar con el tema de las privatizaciones, ¿ya? Entonces vamos a pasar un video que nos va a ayudar un poco a encuadrar el tema, viéndolo desde el ángulo de Petroperú. Petroperú es una empresa bastante emblemática para la izquierda, porque mucho de la retórica que han tenido los antiprivatistas es que Petroperú es una empresa estratégica. Y para nosotros, los liberales devolucionarios, consideramos que esa empresa es una empresa más, no tiene nada de estratégico, porque si tomamos como argumento lo estratégico, debería también ser estratégico los alimentos, porque los alimentos es justamente una de las formas básicas que tiene el ser humano para poder vivir. ¿Qué es más estratégico, tener petróleo o vivir para las personas? Entonces ustedes saquen sus propias conclusiones. Después de lo que transmitamos en este video, vamos a hacer un comentario sobre lo que veamos y algunas propuestas que queremos alcanzar, porque recuerden que nuestro programa no es solamente crítica, sino que tenemos una propuesta llamada Las 5 Reformas. Es un programa político del liberalismo clásico que fue diseñado hace más de 10 años, cuyo líder ya lo mencionó, Alberto Mansuetti, y que él a través de todo este periodo de cerca de 19 años ya, desde que lo conozco yo, hemos estado ahí remando para darle al liberalismo clásico esta suerte de propuesta que llegue a todas las clases. Y no en el sentido marxista, ¿no? Sino me refiero a todas las personas dadas sus condiciones sociales, económicas, culturales, etc. O sea que este es un programa no para las élites, este es un programa popular, este es un programa que tiene mucha raíz popular porque va en el sentido de los intereses del país, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar este video y cuando terminemos, entonces Juan iniciará la conversación sobre este tema. Entonces Ok, vamos a poner a continuación. perfecto. Vamos a verlo.
El espíritu navideño parece que se ha adueñado de la política. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno ha tomado una decisión con la que todos están de acuerdo: modernizar la refinería de Talara en el departamento de Piura. A simple vista es una imponente estructura marciana que emerge del mar, lejana, imponente, misteriosa, pero Talara nos afecta y nos incumbe a todos. Su modernización tiene que ver con nuestros bolsillos, con nuestra salud, con la paz interna del país, y está ligada al futuro del petróleo peruano y a la llamada seguridad energética. Debemos mirar a Talara, aunque en primer momento no la entendamos. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara. Este proyecto va a ser la segunda obra más grande de este gobierno después del Metro de Lima y va a representar una inversión que ronda los 3.500 millones de dólares. En 1996, el expresidente Alberto Fujimori privatizó todos los lotes petroleros del país. Es decir, desde entonces el Perú, a través de la empresa estatal Petroperú, no extrae petróleo, simplemente lo refina. Compra crudo a empresas privadas, lo procesa, saca sus derivados, gasolina, diésel, GLP, alquitrán, y lo distribuye. A día de hoy en el país solo hay dos refinerías, una privada, La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol, y Talara, en Piura, pública y gestionada por Petroperú. Tanto La Pampilla como Talara procesan el crudo con tecnología tan obsoleta que producen la gasolina más contaminante del mundo. Contiene 2.000 partes de azufre por millón. Esto solo sucede en Venezuela y en algunos países africanos y del continente asiático. La gasolina veneno que se produce en Talara y en La Pampilla, por ley, ya no se puede vender en Arequipa, Cuzco, Puno, Madre de Dios, ni en Lima. Y gradualmente se va a prohibir en todo el país. Pero además, en Talara no se puede procesar el crudo pesado que se extrae en nuestra selva, que es más barato y además está más cerca. Por cuestiones técnicas, la refinería de Talara solo puede procesar crudo ligero, más caro y en gran parte importado. Bien, ahí tenemos entonces el video. Ok, sí. Esto es importante que la gente sepa que hemos vivido alrededor de muchas mentiras en la historia del Perú. Y esa es una de las grandes mentiras de la historia del Perú. La historia del tema de Petroperú. Como tú dices, no es una empresa estratégica. Y además, nosotros tenemos una gasolina cara. No nos ha beneficiado en nada Petroperú. Yo recuerdo, porque estaba muy chico, cuando empezó esto en el año 68, yo estaba en segundo de primaria, a los 3 días del golpe de Estado del general Velasco, él sale, porque él toma, a los 6 días, él toma el poder el 3 de octubre, y el 9 de octubre sale a decir: el ejército está tomando Talara, el Día de la Dignidad Nacional, en fin, día que nos hacían marchar incluso, era el Día de la Dignidad Nacional. Tomó Talara y sacó la Internacional Petróleo, etcétera, etcétera. Toda una historia donde nos sentíamos patrióticos por ese acto, ¿no? Y al año siguiente ya estábamos con las calcomanías de no circular martes y jueves, no circular lunes y miércoles, no circular sábado y domingo, que los carros ponían en sus vidrios, en sus parabrisas. O sea, empezó el racionamiento del petróleo, empezó el gran problema del petróleo, y siempre echándole la culpa a otros, ¿no? Los árabes, los culpables, la crisis internacional, los culpables, y ya nos habían hecho la publicidad de que teníamos trompeteros, teníamos lo de aquí, lo de acá o lo de allá. Y nunca fuimos un país con energía barata en combustible. Nunca, siempre costó mucho dinero el combustible nuestro. Yo no tengo aquí los cuadros estadísticos para hablar sobre cuánto cuestan los vecinos, pero quienes hemos tenido la oportunidad de cruzar las fronteras, nos hemos dado cuenta que la gasolina cuesta diferente en otros lados.
y muy diferente. Entonces, Petroperú no nos benefició en absoluto en nada con este manejo de la administración del petróleo. Y es más, es una gran carga, tiene muchos problemas, como tienen muchos problemas las otras 86 empresas, porque son 87 empresas que hay que privatizar. ¿Por qué tocamos este tema? Porque hoy día, dentro de la gran crisis en la que vivimos, otra vez viene el fantasma de que hay que estatizar. Ese es el fantasma, no tenemos que estatizarlo, y todo hay que estatizarlo. En un Estado que no sabe administrar una pandemia, ¿cómo le vamos a dar la gestión de todas las empresas? Mucho Y lo cuidado otro, con la terminología que están empleando ahora los socialistas con la palabra nueva normalidad. Solamente eso era un apunte nada más. Continúa. sí, nueva normalidad. Siempre busca una frasecita, ¿no? Por ejemplo, la de seguridad energética. Petroperú es nuestra seguridad energética. Le dan una frasecita, es de interés nacional y toda la vaina, ¿no? O sea, siempre buscan la frasecita para decirnos que tenemos que subordinarnos a los dictámenes que ellos dan. Sin embargo, hoy han aparecido también gestos populistas que acompañan en todo esto, ¿no? Hay que reducir el sueldo de los presidentes, de los ministros, el sueldo de aquí y de acá. Cuando el problema ese no va a resolverse, el problema de la crisis por allí, el problema de la crisis hay que resolverlo quitándole esta gran carga al Perú, que son todas estas empresas que no nos han servido para nada. Y Juan, por eso es que hablamos de la privatización. ¿qué te parece si le Sí. muestras al público la lista de las 87 empresas No, estatales? Te la pongo ahí para que creo que tenga... tú tenías allí toda la lista, allí tenías el cuadro de las listas. Ahí está. Ahí está. Estas son las 87 empresas que nos cuestan impuestos, nos cuesta tener que solventarlas. Tenemos que incluso hasta crear una serie de subsidios a estas empresas que siempre están en problemas financieros. Y está metida la cutra, la trampa, todo puede ocurrir ahí. Todo, mira la cantidad de empresas que tenemos en todas partes. Por eso es que el problema no está en bajarle el sueldo a tal o cual funcionario, que nos guste o no nos guste. El problema está en bajar este gasto. Este es el problema. Entonces, cuando viene un líder populista, ¿no?, que sobre todo dice hay que sumar, no hay que restar, ¿no? Para que no critiquen a su gobernante, y que plantea estas cosas, es porque no quiere tocar estos otros temas, que es un Ahí gran... nosotros tenemos una propuesta, Juan, que Sí, al claro. alcanzar al público, y es que estas 87 empresas que proponemos nosotros desde el Partido de Evolución es con la finalidad de entregarle títulos a la de gente. propiedad Así a es. la gente, Así es. a todo Vamos el a pueblo explicar, claro, vamos a explicar por qué la privatización, que va a ser diferente a como se hizo en los 90, nuestra propuesta es distinta, por qué la privatización es el argumento para la reactivación económica. A ver, José Luis, dale. Efectivamente, nosotros pensamos que en lugar de darle a las personas estos 860 soles, en otros casos 760, 360, y todavía no tienen una lista definitiva, es para que el gobierno se ahorre el endeudamiento, porque un endeudamiento significa impuestos a futuro. Y lo que estamos proponiendo con la privatización de las 87 empresas es darle títulos de propiedad de estas empresas como los accionistas privados. Cuando se privatiza, nosotros le vamos a dar títulos de propiedad, es decir, acciones. Cada peruano va a tener acciones de estas empresas estatales, que son 87. Voy a poner un ejemplo de una empresa que ahorita es como un holding que se llama Distriluz. Distriluz tiene 4 empresas a su cargo, que es una corporación bajo el FONAFE, es decir, bajo
esta organización de empresas estatales, llama Fondo Nacional de la Actividad Empresarial, que es dueña de estas 4 empresas distribuidoras de energía eléctrica, que abarca desde Piura, Tumbes, Lambayeque y parte del centro del país. Para que tengan una idea de la cantidad de clientes a nivel nacional, tiene como 2.589.000 clientes que tiene este holding llamado Distriluz, que está compuesto por 4 empresas. Entonces, la idea es que también todos estos beneficiarios, estos usuarios del servicio, sean propietarios de estas empresas y no el gobierno, como lo viene manejando en estos momentos. La idea es distribuir acciones, que ustedes lo pueden ver acá. Esta es la estructura del accionariado. Esto lo pueden encontrar en la memoria del holding que está en su página web distriluz.gov o .com.pe como compañía. Y Claro, tiene... ahí la idea es decirle que ellos pueden ganar o una renta. Exacto. O pueden, si quieren, si las acciones suben, qué sé yo, venderlas sí, en la bolsa de valores. Principal, es el ingreso pasivo que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, un ingreso pasivo significa, sin trabajar, siendo propietario de una empresa, puede rendirte ingresos para ti cuando eres dueño. Cuando estas empresas arrojan ganancias, tú recibes ingresos por liquidación de utilidades a sus accionistas. Entonces, no necesitas ninguna transferencia, ningún bono, simplemente con ser accionista, no solamente para ahora, sino para el futuro, porque estas acciones van a ser distribuidas a todos. Son 713 millones de acciones que tiene este holding. Entonces, puede fácilmente distribuirse a los 31 millones de peruanos, ¿no? Teniendo cada uno 10, 15 acciones, podríamos tener acciones e ingresos. O sea, un país de propietarios que juega en la bolsa de valores, es decir, con todo el capitalismo beneficioso y no como las privatizaciones de los 90 que fue vendida por el gobierno a empresas que compraron. Esto alienta el mercado de capitales, se formaría un mercado de capitales porque ya estaríamos hablando de personas que están jugando a la venta o la compra de estas acciones. Por tanto, van a haber empresas que van a querer comprar, otras la van a querer gestionar y eso va a depender de la oferta y la demanda. Lo importante es que los peruanos podemos ser propietarios de estas 87 empresas. Fíjense los activos, cuánto tienen estas empresas. Solamente entre esas 4 tiene 4.693 millones de soles en activos, desperdiciados porque lo maneja el gobierno. El gobierno no es una empresa, el gobierno es una entidad política que juega la política y no tiene los incentivos para ser empresario porque es un actor político. Por tanto, las personas que manejan este holding son designadas por el FONAFE, el Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado. Fíjense, estos 342 millones de utilidades, después de impuestos, puede ser más, porque ahorita está no siendo bien manejada. En una gestión privada y en competencia podría esto elevarse, por tanto podría beneficiarnos a todos siendo propietarios a través de acciones que serían, yo creo que regaladas, y hay que regalar, porque es una compensación de daños. Eso es lo que queríamos proponerle al pueblo peruano con esta llegada del programa de las 5 reformas, que consideramos que una de las salidas es privatizar estas 87 empresas estatales. Creo que ya con eso podríamos terminar el tema de hoy día con esta propuesta para dar lugar a otro tema. Juan, sigue. Sí, el segundo punto, habíamos hablado de las deudas bancarias, los altos intereses, sobre todo las tarjetas de crédito. Y esto enfrentando el problema inmediato de esta pandemia, de lo que ha producido esta paralización, en fin, de las actividades económicas. Que la gente sepa qué planteamos nosotros frente a las deudas bancarias y a los altos intereses.
Vamos a poner entonces un video. Hay un video, ¿no? Sí, Sí, tienes razón. que quiero poner para poder, un momentito. 10.000 soles he pagado por 3 años, ahora por 29.000 soles. Lo que nosotros queremos es que todos los problemas que vivimos en la coyuntura se puedan explicar. Ahí, vamos con el video, vamos con el video. Vamos. Ya. Y por 10.000 soles he pagado 3 años, ahora por 29.000 soles que Hacienda la deuda. ¿Por cuántos años voy a pagar? Y sin tener ni un beneficio. Es lo más triste, ¿no? Henry Larriega Bautista, 42 años, mototaxista, la personificación de un enorme abuso crediticio. Aceptó una tarjeta de crédito, jamás la usó, pero terminó debiendo 29.000 soles a un banco. Yo nunca usé la tarjeta, pues. Incluso la tarjeta está en sus sobres, están pasando el año. E incluso ni la clave me sé. Yo digo, ¿qué cosa creen? ¿Que yo me saco un carro? Desde marzo vengo pagando la tarjeta y mi deuda sigue tal cual. O sea, si mi línea es de 5.400 y yo tengo de pago total 4.538. Tú sientes que pagas mensualmente y que la deuda no baja. Exacto. Esto era un tremendo robo, ¿no? Un fraude, un aprovechamiento de la necesidad. Bien, ahí tenemos entonces. A ver, Juan. Vamos a ver ese tema porque es muy importante. Y como te dije, como les decimos nosotros a nuestros oyentes, a nuestro auditorio, todos los temas de coyuntura los estamos viendo desde la perspectiva de las 5 reformas. ¿Y cuáles son nuestras propuestas? Porque nosotros tenemos propuestas. Aquí está José Luis Tapia, la propuesta frente a las deudas bancarias, los altos intereses, las tarjetas de crédito. Bien. Bien, sí, efectivamente nosotros proponemos primero, por orden, ¿no? El programa de las 5 reformas es uno de los 3 componentes del proyecto La Gran Devolución, como tú bien sabes, Juan. Instancia prudente de las organizaciones internacionales, la otra es el programa Las 5 reformas y la otra es la derogación de leyes malas. La derogación de leyes malas incluye dentro de este grupo bastante nutrido es la ley de bancos. La ley de bancos va acompañada con la ley de creación de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Según la ley, para ser una persona con negocio bancario, debe tener un capital mínimo de 14 millones de soles. Eso lo dice la ley. Entonces está excluido cualquier persona que tenga 13.900.000 o 10 millones u 8 millones o 1 millón o medio millón o 10.000 soles. Es decir, la ley está hecha para gente millonaria. O sea, la ley de bancos lo único que está dando la posibilidad es que personas con dinero y siendo millonarios puedan accesar a este mercado bancario. Resulta que nuestra ley de bancos y de creación de la superintendencia ha producido hasta la fecha, creo yo, corrígeme Juan si me equivoco, debe ser algo así como 16, 17 bancos a la fecha. Sí, no ha habido nada más, ¿no? Acá llegar un banco chino Panamá, y ahí quedó. Sí. Cuando en Panamá lo que tenemos, siendo un país de 4 millones de habitantes, tienen 67 bancos más que nosotros. O sea, nosotros tenemos 16 y ellos tienen 67, siendo ellos una economía muy, muy pequeña. Nosotros somos 30 millones de habitantes y ellos son 3 o 4 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado tenemos una informalidad bastante grande que, dado los costos de los bancos, no pueden llegar a este gran sector que lo está cubriendo lo que se llaman las cajas municipales. Las cajas municipales se han vuelto el principal proveedor de créditos y dinero a las micro y pequeñas empresas, mientras la banca está atendiendo a la mediana y la gran empresa, que ese es su principal cliente. Entonces, esta dualidad que tenemos, que se ha creado en la economía por estas leyes malas, que es lo que pretendemos derogar, tenemos 2 mundos, un mundo para atender al formal y otro mundo financiero para atender al mercado informal. Por esa razón es que este plan Reactiva Perú no está llegando a las expectativas de las micro y pequeñas empresas, porque no están llegando porque los créditos que dicen que lo van a distribuir solamente
a nivel de cajas municipales, dice que de 200.000 clientes que tienen ellos, solamente han llegado a cubrir 6.000. 6.000 de 200.000 clientes que tiene el sistema de las cajas municipales. O sea, este programa que está empeñado el gobierno en desarrollar, de dar créditos fáciles, sin mucha porcentaje de intereses, solamente llega a una fracción minoritaria. Entonces, habría un gran problema para el gobierno de sostener a este sector de la microempresa. Entonces, para resumir, ¿no? No hay una solución dentro del estatismo. No hay una solución con el actual sistema de leyes malas. No hay solución teniendo organizaciones internacionales que nos están dictando las leyes que debemos aprobar aquí sin mayor reflexión y debate. Entonces, no le da oportunidades a la juventud porque la ley de banco está hecha para favorecer a los millonarios. Entonces, nuestra propuesta es derogar todas las leyes malas que impidan que jóvenes emprendedores, empresarios de la micro y pequeña empresa puedan ser, además de empresarios, banqueros. ¿Por qué ellos no pueden ser banqueros? ¿Por qué solamente los millonarios pueden prestar dinero a la microempresa cuando puede existir bajo un libre mercado el préstamo otorgado por bancos pequeños? No, los bancos no tienen que ser grandes como piensan muchos. Los bancos también pueden ser bancos distritales, bancos zonales, así como las bodegas, así como existen tiendas que sirven para un distrito, para una cuadra, también los bancos pueden servir. Para eso tiene que estar acompañado con las otras 4 reformas, porque esta sería una reforma económica. Y la reforma política ayudaría a fortalecer el cumplimiento de las leyes, ¿no? Porque las leyes de la vida, las leyes de la libertad y las leyes de la propiedad privada se encargaría el Poder Judicial. Y el Poder Judicial daría la fortaleza institucional para que una empresa pequeñita, mediana o grande, bancaria, bajo libre competencia, pueda cumplir con atender a un tipo de cliente especial, pequeñito, para un banco pequeño, porque el banco pequeño conoce mejor a sus clientes que son de pocas ventas. Una empresa bancaria grande atenderá a una empresa también grande. O sea, no necesariamente tiene que ser con el modelo actual de que las empresas grandes bancarias atienden a todo público. Eso es un diseño que la ley antojadizamente lo ha creado y se convierte, por supuesto, en una rémora, y ahí están las quejas del público. ¿Cómo es posible que un crédito internacional que está a 0.25% se le esté cobrando a una MIPE algo así como 30, 40, hasta 50% de intereses? Eso solamente puede explicarse porque no existe libre mercado bancario. Y lo que nosotros queremos devolverle a las personas es el libre mercado bancario. O sea, libertad para poner cualquiera un banco con todas sus seguridades y no tampoco, esto ya sería tema para otro programa, pero no seguir el modelo de reserva fraccionaria, ¿no? Permitirle que el banco fraccione una parte de los ahorros y lo preste hasta 4 veces según la tasa de encaje. Pero eso será en otro momento, lo explicaremos. Yo creo que ahora esto, José Luis, existe ya en el terreno de la informalidad también. Se dan estas cosas, estos bancos en los barrios populares, la gente se ha agenciado esta posibilidad dentro de la informalidad. Hay experiencias que se puedan tangibilizar, que ya han ocurrido o que ya vienen ocurriendo. Bueno, tan estructurado no, pero que existen emprendimientos, por ejemplo, personas naturales prestan a personas que tienen negocios, eso existe. Lo que pasa es que aquí hay que darle una forma jurídica. Una forma jurídica significa que una persona natural lo haga de manera legal y no escondiéndose, porque la ley de banco es implacable, no permite que cualquiera pueda prestar a otra.
no puede recolectar fondos abiertamente, públicamente, decir, présteme su dinero, yo les devuelvo con esta tasa de interés y yo esto lo voy a arriesgar para prestárselo a otros. No existe una ley que permita que cualquiera pueda hacer. Solamente los millonarios pueden acceder a ese tipo de negocio. Y eso es lo que pretendemos derogar una vez que seamos gobierno. A eso me refería con la pregunta, porque mucha gente puede creer que no es factible, que estamos hablando de fantasías. No, sí existen estas dinámicas que aprovechamos nosotros para volverlas más formales, derogando una ley que es absolutamente mala y es mala porque es mercantilista. Bueno, sobre estas deudas bancarias lo hemos juntado el punto 2 con el punto 3 de la ley mala, en fin, la ley de bancos, la superintendencia de bancas. Entonces, creo que podemos tomar un poquito más de tiempo para hablar de un tema que tú dominas mucho, donde yo voy a ser absolutamente mudo, o quizás te plantee alguna pregunta que tenga curiosidad en el camino, que es el cuarto punto en el que tú querías hablar del fracaso del sistema previsional y la banca libre versus la promesa inflacionaria del Banco Central de Reserva. Entonces, ese es un tema totalmente de dominio económico. Tú eres economista, entonces acláranos un poco sobre este punto, que me parece que puedes utilizar más tiempo de lo que tenemos para cada uno de los puntos. Ya, ok. Entonces, ¿Hay un video ahí o no? Sí, un video de las AFPs para entender un poco el problema y comentarlo en lo posible entre los dos. Ok, paso el video entonces. Hay mucha decepción cuando la gente llega a la edad de jubilación, pide su pensión y le dan pues 40 soles, 50 soles y qué sé yo. Lo que yo deseo ahorita es que la AFP, o sea, me devuelva la plata ahorita. Si usted espera su pensión, ¿la pensión lo va a ayudar a vivir, a solventar la vejez? Bueno, en este caso a mí no me ayudaría. Si uno quiere ganar una pensión de 1.000 soles mensuales, lo que tiene que tener acumulado es más o menos 180.000 soles. La gente tiene que tener bien clarito eso, ¿no? 20 años es demasiado tiempo que me falta por delante para aportar, para recibir una pensión de 1.000 soles que no me va a alcanzar, no va a cubrir mis gastos. Yo prefiero invertir mi dinero, que está en este momento en la AFP, en otro tipo de negocio o simplemente, como te digo, en un plazo fijo que yo estoy segura que me va a dar más rentabilidad que la que me ofrece la AFP. Bien, Juan, ahí tenemos entonces bien, un caso. El último comentario, mira, es interesante porque a la gente se le ha vendido la idea de que tu vejez tiene que ser una pensión. Y no es necesariamente la idea correcta. O sea, tu vejez es recibir tu jubilación. ¿Y por qué no puede ser un negocio, no puede ser una renta, no puede ser un alquiler de un bien inmueble, en fin? ¿Por qué tiene que ser eso, no? O sea, ¿por qué no pueden haber otras alternativas? Pero bueno, y me basaba en eso por lo último que comentó la señorita que salió en las imágenes. Te escuchamos, José Luis. Bueno, esa idea de la creación de las AFPs ha sido por la razón que la gente dice que no es previsora. El principal argumento que tienen los defensores del sistema de AFP es que la gente es irresponsable, que la gente no tiene un proyecto de vida por delante, que la gente no mira al futuro. Es decir, le cargan a la gente la irresponsabilidad gratuita de no considerar su vida como un bien preciado. Que más o menos lo que tratan de decir ellos, que si no hay alguien de afuera que le obligue a ahorrar, ellos no van a ser responsables con su vida para el futuro. Por tanto, no van a tomar acciones para poder agenciarse de algunos activos que le permita solventar una vez que termina su ciclo en la vida laboral.
Eso es en realidad el principal argumento. Es decir, no somos previsores. Tú, Juan, a ver, si conversamos contigo, ¿hay alguna manera de que una persona se olvide de su futuro? Que no esté considerando de aquí a un par de años qué es lo que piensa hacer una vez que ya se termine de jubilar. No, mira, yo creo que más bien nosotros, los de mi generación, que ya estamos pisando los 60, estamos pensando en que tenemos que hacer actividades y otras cosas, otros temas, porque no vamos a poder vivir de eso, ¿no? Es en absoluto, es una cosa absurda. Ya estás pensando en negocios, estás pensando en qué cosa hacer, por dónde meterte, en fin, ser creativo, porque estás preocupado por ese futuro, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la gente que está en el Estado siempre ha tratado al pueblo como si fuera irresponsable, una masa de irresponsables. Hoy día, por ejemplo, con la pandemia, la masa irresponsable son los culpables del contagio, etcétera. No siempre la masa irresponsable. La gente es responsable de lo que hace, incluso ha salido a buscar responsablemente qué hacer para llevar dinero a su casa, cómo conseguir víveres, etcétera, porque la gente es responsable de lo que hace. Y eso lo hace también responsable de pensar en el mañana. Siempre está pensando en el mañana, ¿no? Así que yo creo que ese criterio paternalista del Estado es el que ha regido esto. A la gente hay que dejarle la libertad de acción. Si quieres, métete una AFP. Si quieres, mételo en un fondo y haz dinero, empieza a ahorrar. Y luego inviértelo en lo que quieras. O si quieres, retira tu dinero y úsalo en lo que te dé la gana hacer pensando en ese futuro. Sobre todo si estás acercándote a la edad en que ya empiezas a pensar en el futuro de la tercera edad. Entonces, yo creo que a la gente hay que dejarle esa libertad y hay que entender que la gente es inteligente, la gente es reflexiva, reflexiona en sus problemas. Los entiende. Ahora bien, Juan, seguramente dirán algunos, la situación tal como se encuentra en estos momentos, y también, ¿por qué no considerar lo que ha sucedido anteriormente? Y desde nuestro análisis de evolucionario, también podríamos señalar esto que vamos a decir. Tal como está el sistema económico, tal como está el sistema político, se hace cada vez más difícil poder ahorrar para el futuro, porque gran parte de los problemas económicos se debe a un problema de ahorro, porque si las personas pudieran ahorrar con un Estado pequeño, podrían a invertir digamos así, en activos para el futuro, en terrenos, como lo hacían nuestros padres. Tenían capacidad de construir casas, ahora ya no se puede construir casas, sino tener un departamento. Antes podía tener 3 carros, 4 carros, y ahora ya no se puede. Pero ¿cuánto en la boleta de pago, de una persona, cuánto le sacan de tajada en impuestos? Por trabajar tienes que pagar impuestos. ¿Cómo puede ser posible que yo voy a chambear, yo voy a trabajar y me cargan impuestos por ir a chambear? Eso es imposible. Ese es mi dinero que necesito yo para ahorrarlo, ¿no? Y para pensar en ese futuro. No me das otra alternativa porque no me permites la libertad de acción. Y sin embargo, después empiezo a ver que mi dinero se va, por ejemplo, el señor Swing se va en Odebrecht en pagarle no sé cuántos millones, se va en los peajes, se va, ¿no? ¿Y para eso me lo quitan? ¿No? Entonces, y se crea esa condición en un Estado totalmente autocrático en la cobranza de dinero. Tú no pagas, te metiste en problemas. Y además, los impuestos son excesivos. El sistema de pensiones, como tú sabes, nos descuenta 13% a todo de forma obligatoria, y si te vas a la ONP también te descuentan de forma obligatoria. O sea, toda persona que vive
de la quinta y cuarta categoría no tiene otra opción que pagar obligatoriamente algo en contra de tu voluntad. Ahora, además de los impuestos, además de los impuestos. Exacto, porque te quitan impuestos y te quitan esta otra cosa, ¿no? Porque en el tema de las AFPs, el gran problema de las AFPs es que no funciona con respecto a lo que promete. Entonces, ¿cómo van a poder otorgar buenas pensiones cuando tiene ingresos muy bajos? Y la pregunta es, ¿y cómo se obtiene ingresos altos para tener buenas pensiones, para poder ahorrar al futuro? Tendría que ser un sistema económico que produzca altos ingresos. Pero tal como está el diseño económico, tal como está el tamaño del gobierno, entonces no se puede obtener esos ingresos porque está sobretributado y sobreregulado todos los mercados que nosotros conocemos. Entonces no hay opción para poder ahorrar como quisiéramos para tener un futuro mejor y no depender de las AFP. Por eso que nuestra propuesta es justamente la derogación de este sistema previsional, porque no es una opción para las personas que piensan en el futuro, sino que condenan a las personas a estar en un sistema tanto estatal como privado, bajo el argumento de que las personas no saben prever su futuro. Entonces, con ese tipo de sistema, que no se puede sostener sin una ley, fíjense bien lo que estamos diciendo. Si ese sistema es tan bueno como dicen las AFPs, ¿por qué necesitan de una ley que obliguen a las personas a que le descuenten 13% de su salario, cuando si lo que ofrecen es tan bueno no necesita a nadie que lo obliguen, simplemente va donde necesita ser ahorrado, porque es bueno. No necesita una ley para que justamente diga que es bueno. Deberían ellos, lo del sistema AFP, pensar que su propuesta, si es tan buena, no necesita una ley que obliga a la gente a ahorrar con ellos. Entonces se cae por su propio peso el argumento de la previsión, porque ellos mismos no pueden ofrecer algo que han prometido, y menos la ONP. O sea, el sistema como tal, privado y estatal, tiene que derogarse, y esa es nuestra propuesta dentro de las 5 reformas. Un mercado libre donde existan empresas que te ofrezcan cualquier posibilidad voluntaria de ahorro previsional, que puede ser desde empresas de inversiones en inmuebles, como puede ser empresas de inversiones en bonos financieros, como puede ser una empresa, o sea, que sea una diversificación. Además, tú derogas esa ley que los obliga, lo que va a hacer es que ellos mejoren sus ofertas. Exacto. ¿No es cierto? Van a tener que mejorar sus ofertas. Entonces ya, mejoren sus ofertas. Si la gente no quiere, no quiere. Y si la gente no quiere que le quiten eso de su boleto de pago, que no se la quiten. Y punto, ¿no? Porque nuestra opción es darle a las personas una economía lo suficientemente gananciosa como para que las personas tengan ingresos altos y decidan en qué ahorrar para el futuro. No es como lo que ahorita quieren ofrecer el sistema previsional combinado público y privado, que pretende darle buenas pensiones en una economía que no produce altos ingresos. Entonces es una contradicción, ¿no? Y eso es lo que Este tema, José Luis, vamos a unirlo a otro que lo trataremos la próxima semana, que es lo de las 3U, el impuesto, porque también hay que reducirle los impuestos, ¿no es cierto? Sí. Nosotros traemos una propuesta de reducción de impuestos, ¿no? Eso lo vamos a tratar la otra semana, que se relaciona con esto otro, porque son las tajadas de dólares de boleto de pago. ¿Ah? Bueno, José Luis, en este tema que estamos tratando hay algo que tú ibas a discutir, un versus. Es el versus la promesa inflacionaria del Banco Central de Reserva. O sea, fracasa el sistema previsional y la banca libre, y el Banco Central de Reserva hace una promesa que la consideramos inflacionaria. Esto lo podemos tocar. ¿Qué es este? ¿Es el video de...? Sobre el Banco Central, vamos a ver qué dice. A ver. Respecto a la inflación, estimó para el cierre del año un 2.1% y una cifra similar para el 2019, la cual es la más baja de la región. Es la más baja de la región. El PIB de inflación está dentro del rango
Nosotros no apuntamos a 2%, apuntamos a una inflación entre 1 y 3. Velarde resaltó que el empleo formal privado está creciendo más del 4%, que es más de lo que crece la población urbana, pese a que las empresas sienten temor a brindar contratos fijos, pues el sistema laboral es muy... Bien, ahí tenemos entonces un video acerca de lo que el Banco Central prometió. Fíjense lo que dijo el presidente del Banco Central. 2.1, ¿no? Dos puntos. ¿Dónde se ha visto que en una economía sana prometas que las personas van a perder 2% de su capacidad de compra? ¿Cómo es que una entidad como el Banco Central, que debería mantener la neutralidad del dinero, es decir, que ni se pierda, ¿no es cierto?, capacidad de compra, ni darle en exceso tampoco capacidad de compra, pueda decir que nosotros prevemos una inflación de 2.3, cuando lo que debería hacer, y ese es el defecto de tener Banco Central, es decir, no va a haber inflación. Claro. 0%. O sea, ¿por qué me suben las cosas? Claro. ¿Es cierto? ¿Por qué me las suben desde tu oficina? Sí, claro. ¿Por qué? Claro. Porque cuando voy a comprar, ha subido el precio del arroz, ha subido el precio de la mantequilla, todo sube, los claro. alquileres, y es por justamente el gran responsable de este aumento progresivo de los precios, porque la inflación no ha parado. Si te das cuenta, aún con el que dice ser el mejor banquero central de toda América Latina, el señor Juan Velarde, Julio Velarde, a pesar de su buena gestión comparadas a las otras gestiones, no ha podido eliminar la inflación. Entonces eso llama mucho la atención, que prometa inflación cuando lo que quería prometer es 0% de inflación, es decir, que tu dinero valga lo mismo. Pero más que hablar de personas, José Luis, hablemos de sistema. ¿Por qué no ha permitido este sistema evitar la inflación? Nosotros hemos aceptado desde 1922 la creación de un Banco Central de Reserva. Eso es con Leguía, ¿no es cierto? Sí, entonces nosotros hemos aceptado que haya una entidad que sea la única que emita dinero y que se prohíbe que empresas privadas, como antes había empresas bancarias privadas, emitían dinero privado. O sea, el dinero en realidad es de origen privado. Después lo estatiza el gobierno bajo el argumento de las crisis financieras. Los gobiernos, cuando han tenido el manejo de la economía y también de la finanza, han demostrado a través del tiempo que no son buenos realizando gestiones financieras ni gestiones económicas. En el caso de la gestión financiera o monetaria, como lo quieran llamar, del Banco Central, tú vas a ver que la trayectoria del Banco Central desde 1922 hasta lo que conocemos de inflación acumulada, puede haber superado varios millones, y no solamente 2 millones con el periodo de García, sino las inflaciones acumuladas desde que se creó el Banco Central de Reserva comparado a la inflación antes que existieran los bancos centrales de reserva. O sea, estamos hablando de 1922 para atrás, comparas la inflación creada por los bancos privados y desde 1922 para adelante, todas las inflaciones creadas desde 1922 a la fecha, te vas a dar cuenta que bajo el Banco Central debemos haber perdido por lo menos unos 10 millones de acumulado de poder adquisitivo. 10 millones. 4 millones, 2 millones se fue en el periodo de Alan García. Y en cerca de 70 años, un poquito más, 80 años de vigencia del Banco Central, súmale todas las inflaciones acumuladas, incluyendo la de García. Y vas a notar que son varios millones de por ciento de lo que se llama la pérdida del poder de compra de un peruano. O sea, si tú hubieses tenido un sol de 1922 y hubieses comparado a tu sol de esa época a la fecha, ese sol se hubiese convertido en unos 8 dígitos adicionales de puros ceros con 1 al costado.
O sea, 0.0000001 centavo. O sea, una millonésima o 10 millonésima de centavo hubiese valido tu sol del 1922 a la fecha. ¿Cómo es posible que se pueda hablar que los bancos centrales son una necesidad cuando se ha demostrado que en la práctica ha hecho perder varios millones de porcentaje en poder de compra? Y además, para ponerle el lado político a esto, porque también somos un partido político, es que esto es un invento de la propia categorización del manifiesto comunista. Claro, el manifiesto está ahí. comunista tiene entre sus 10 puntos la centralización del crédito. Entonces, esto es un invento comunista que coexiste con una economía social de mercado. ¿Cómo puede ser una entidad planificadora de la moneda coexistir con un libre mercado? Eso es incompatible. Es incompatible. Ese es un buen punto que tocas, José Luis, porque nosotros, y hay que recordarlo siempre a la gente, ¿por qué queremos hacer las 5 reformas? Porque todo lo que es intervencionismo de Estado es comunismo. Todo viene de allá. O sea, la semana pasada tratamos la crisis estatal de la administración de salud de los hospitales. Es criterio comunista. Como ya trataremos la crisis estatal de la educación, es criterio comunista. Y esto del Banco Central y todo lo que está hablando José Luis, porque no estamos hablando de personas, sino de sistemas, es producto de un criterio comunista. O sea, el comunismo lo plantea desde siempre. El Banco Central es una idea comunista. Por eso es que nosotros planteamos hacer las reformas para liberarnos del comunismo, para devolver la libertad a la gente. Por eso es que nos llamamos Partido de Evolución. Queremos devolverles eso. Sí, José Luis. Devolverle la libertad, los poderes y los recursos, ¿no? Esas 3 siempre hemos señalado, porque pensamos que en el caso del Banco Central hay una solución que ya hay varios especialistas. Es la vuelta al patrón oro o al patrón plata, porque el Perú se ha manejado así monetariamente. Antes de 1922 hubo un periodo que se llamaba la libra peruana y había el sol de oro. Eran 2 monedas que en un momento se pusieron vigentes. Oro exportamos un montón. Somos, creo que, el segundo productor de oro en el Perú. Entonces tendríamos de sobra oro para poder almacenarlo en los bancos y hacer moneda con esa restricción monetaria que se llama el oro. No puede emitir más allá del valor en oro que se hallan en la bóveda de los bancos. Y con eso aseguramos, ¿cuál sería el beneficio? El beneficio sería que no tendríamos esas inflaciones que provocan los bancos centrales. Hay que ser ambiciosos. No hay que conformarnos con un buen presidente de un banco central cuando tenemos una opción mejor. Nosotros nos merecemos gestiones económicas mejores, economías mejores, y hay patrones de dinero que son mucho mejores al patrón fiduciario que utiliza este Banco Central de Reserva, que provoca inflación, ayuda a los bancos, los rescata, le mete inyección de dinero, crea las famosas tasas de interés casi a 0%, generando endeudamiento en la gente. Una economía no puede vivir de deuda. Ese es un principio económico. Tú tienes que vivir del ahorro, no vivir de la deuda. Estamos equivocados si se piensa así. Una economía sana, una economía sin hipos, o sea, sin fluctuación, es una economía donde el ahorro genera inversión. No es la deuda la que genera inversión, es lo que está diciendo el Banco Central. Vamos a endeudar a la gente para que genere inversión después del confinamiento obligatorio productivo. Y eso va a crear inflación. Y eso va a crear inflación. Y crea inflación y malas asignaciones de recursos. Es peor todavía, porque se puede estar invirtiendo en áreas en el cual a futuro no va a tener su correspondiente ventas. Y al no tener correspondiente ventas, no tiene ingresos para pagar la deuda que se ha comprometido. Señores, y el ejemplo para que la gente entienda, del ahorro, ¿no? Sí, para que la gente entienda lo que es la deuda,
tienes que pensar, pues, ¿qué pasa con los que tienen las tarjetas de crédito? Se infla, se infla, se infla. Bueno, igual el país se infla, se infla, se infla. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Necesitamos ahorro y no deuda. Inversión en vez de deuda. Que vengan los inversionistas, sí. Que venga el capital, sí. Pero que no vengan las deudas. Eso es totalmente inflacionario. Claro, tú lo explicas mucho mejor porque eres economista y dominas el tema, pero yo lo he vivido también eso, ¿no? Y lo hemos vivido. No podemos regresar a recetas que ya fracasaron en este país. En el Perú ya fracasaron antes. Sigue, José Luis. Sí. Entonces, porque ya se nos van los minutos, hay libros que sugieren volver a una banca libre o volver al patrón oro con 100% reserva fraccionaria. Es decir, este tema no está agotado, pero entre comparar a este tipo de sistema monetario de origen fiduciario sin respaldo metálico versus al respaldo metálico, obliga a los gobiernos a ser menos gastadores, porque justamente los gobiernos como el que tenemos y lo que hemos tenido, porque no estamos contra ningún gobierno en particular, sino contra el sistema económico y político imperante, es que los vuelve bastante flojos en la gestión, porque sabe que va a tener préstamos que le va a ayudar al gobierno a poder hacer gestión económica. Entonces, nosotros lo que decimos es, los gobiernos no tienen la legitimidad en el manejo económico y menos tener la legitimidad por el lado monetario. Entonces, los gobiernos no están hechos para hacer gestión económica. No es necesario tener un Ministerio de Economía y Finanzas. No es necesario tener un Banco Central de Reserva. Lo que es necesario es tener un Estado limitado a 3 funciones básicas: justicia, seguridad y obras públicas. Como era antes, no es que esto es un invento, esto fue ya antes. Antes el Perú tenía 4 ministerios en la antigüedad y no por eso andaba en anarquía, no por eso no crecía. Por supuesto que el Perú crecía, era muy dependiente de Europa, más que con Estados Unidos. Era una economía sumamente abierta con Leguía. Yo recuerdo haber visto ahí un poco de historia y se ve cómo hay bastante apertura con la inversión extranjera. Las inversiones extranjeras piden 2 cosas: estabilidad política y estabilidad económica. Y estabilidad política porque quiere saber si yo con el gobernante que estoy conversando va a seguir con la misma regla de juego que dentro de 3 o 4 años. Y la estabilidad económica es mantener inflación cero, un tipo de cambio, digamos, estable, tasa de interés bajo la oferta y demanda, y nada más. Después, un buen poder judicial por la parte institucional para que haga cumplir bien los derechos y las obligaciones de las personas. Después, déjenle al mercado, déjenle a las personas, porque cuando decimos mercado estamos diciendo personas. Mercado no es irte al supermercado. No, eso no es mercado, es una forma de manifestación del mercado. El mercado es cualquier cosa que se transa, desde una idea, desde un bien, desde dinero por bienes. Es decir, el mercado es un sistema de coordinación bajo la División General del Trabajo. Entonces, no es que el gobierno deba desaparecer nuestra vida. No, lo que nosotros proponemos es que el gobierno se encargue de la seguridad en las calles, cosa que no lo está haciendo. En el tema de la justicia, que no lo está haciendo. Y en el tema de obras públicas, que no lo está haciendo. Así, bien, se nos acaba el tiempo, José Luis. Hemos tenido temas muy interesantes que tocar hoy día. Y como ustedes pueden ver, nosotros no hacemos política de guerritas contra la persona de aquí, guerritas contra la persona de allá, ni el dime, ni el direte, porque eso es politiquería. Nosotros hacemos política, hablamos con argumentos políticos, tenemos propuesta política, que es las 5 reformas para el país, y eso es lo que ofrecemos como alternativa política. El Partido de Evolución, partido que pertenece al Foro Liberal Latinoamericano y que trae una propuesta para nuestro país. Gracias, José Luis. La próxima semana, entonces, los esperamos a la misma hora, a las 9 de la noche, por aquí. Se nos acaba el tiempo. Gracias a todos. Pueden hacer sus preguntas. José Luis las va a estar respondiendo, los que están en el Facebook. Y gracias mil por habernos permitido ser escuchados. Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego y cuídense.